Buenos días, bendiciones. Vamos a iniciar el servicio de esta mañana con el estudio bíblico, pero primero vamos a empezar con la oración, así que nos ponemos todos de pie, por favor. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos ha otorgado, Señor, por estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, el culto de esta mañana, Señor, pidiéndote que seas tú obrando, que se sienta tu espíritu moverse en este lugar, Señor, que todo sea inspirado por y para ti, Señor, y no para abrirnos a nosotros mismos, Señor. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, pidiéndote que seas todo nuestro entendimiento, Señor, para poder saber y comprender lo que está escrito en tu palabra, Señor, también poniendo en tus manos, Señor, la prédica de hoy, declarando que va a ser de bendición, Señor, que van a ser palabras tuyas, hablándonos directamente a nosotros, Señor, y que tanto la alabanza, Señor, como la danza, Señor, serán de bendición y podremos sentir mover el Espíritu Santo aquí, Señor. Damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a leer en el libro de Levítico los capítulos 11 y 12. Así que buscamos Levítico capítulo 11. Levítico 11. Amén. Amén. Levítico 11. Aleluya. Ya. Perfecto. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Animales limpios y animales inmundos. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: hablad en estos términos a los hijos de Israel. Estos son los animales que comeréis entre todos los que hay sobre la tierra. De entre ellos comeréis todo el que tiene pezuña hendida y que rumía. Pero de los que rumían o que tienen pezuña no comeréis. El camello porque rumía pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo porque rumía pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre porque rumía pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas y no rumía, por tanto lo tendréis por inmundo. No comeréis de su carne, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. De todos los animales que viven en las aguas comeréis estos, todos los que tienen aletas y escamas, ya sean de mar o de río, y los podréis comer. Pero tendréis como cosa abominable todos los que no tienen aleta ni escamas, ya sean de mar o de río, entre todo lo que se mueve, entre todos y entre todo ser viviente que está en las aguas. Os serán pues abominación de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Tendréis por abominable todo lo que en las aguas no tiene aletas y escamas. Entre las aves tendréis por abominables y no se comerán las siguientes: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago. Tendréis por abominable todo insecto alado que anda sobre cuatro patas. Pero de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas comeréis el que además de sus patas tiene zancas para saltar con ellas sobre la tierra. De ellos comeréis estos: toda clase de langosta, de langostín, de grillo y saltamontes. Cualquier otro insecto alado que tenga cuatro patas os será abominación. Por estas cosas quedaréis inmundos. Cualquiera que toque los cuerpos muertos de estos animales quedará impuro hasta la noche. Cualquiera que levante el cadáver de alguno de ellos lavará sus vestidos y quedará impuro hasta la noche. Tendréis por inmundo todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumía. Cualquiera que los toque quedará impuro. De todos los animales que andan a cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que se apoye sobre sus garras. Todo el que toque sus cadáveres quedará impuro hasta la noche. Y el que levante sus cadáveres lavará sus vestidos, y quedará impuro hasta la noche. Los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a los siguientes animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, las distintas especies de rana, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los toque
Cuando estén muertos quedará impuro hasta la noche. También será inmundo todo aquello sobre lo que caiga algo de ellos después de muertos. Sea objeto de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con el que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la que caiga alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que esté dentro de ella, y la vasija deberá quebrarse. Toda cosa comestible sobre la cual caiga el agua de tales vasijas será inmunda, y toda bebida que haya en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre lo que caiga alguno de esos cadáveres será inmundo. El horno u hornillo se derribarán. Son inmundos y por inmundos los tendréis. Sin embargo, la fuente y la cisterna donde se recogen las aguas permanecerán limpias. Pero lo que haya tocado los cadáveres será inmundo. Y si cae uno de esos cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Pero si se ha puesto agua en la semilla y cae uno de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Si muere algún animal que tengas para comer, el que toque su cadáver quedará impuro hasta la noche. El que coma del cuerpo muerto lavará sus vestidos, y quedará impuro hasta la noche. También el que saque el cuerpo muerto lavará sus vestidos y quedará impuro hasta la noche. Todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. No comeréis ningún animal que se arrastra sobre el vientre o que anda a 4 patas o más o se arrastra sobre la tierra, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra. Ni os contaminéis con ellos ni seáis impuros por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no os contaminéis con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Yo soy el Señor que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias, de las aves, de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, para que hagáis distinción entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Aquí podemos ver que nos ha estado hablando evidentemente de los animales que en aquel entonces se podían o no comer o llegar a tocar en caso de que se murieran. Y podemos apartarlo en 2 partes, bueno, en realidad 3. Una de ellas que considero importante matizar es que, aunque estas eran sus normas de alimentación en aquel entonces, actualmente no se llevan a cabo desde que murió Jesús por nosotros. Así que si tú comes cerdo, no te sientas impuro, porque ya no se eligió por esto. Yo me acuerdo que cuando era pequeña y leía la Biblia, me la tomé muy a rajatabla. Y claro, yo en el colegio tenía comedor. Entonces a mí me daban carne, yo les miraba y les decía, yo no puedo comer sangre, yo no puedo comer ningún animal que tenga una pizca de sangre. Claro, eso al final se acaba convirtiendo en la forma de alimentarse de cada uno, pero no debemos sentirnos impuros o abominables por comerlo actualmente, porque no está mal. En aquel entonces sí lo estaba y no está de más leer la historia porque es importante, pero no lo tomemos tan a rajatabla. Nosotros lo que debemos seguir son los mandamientos y, como dijo Jesús, y por eso sí que podemos, no es tanto lo que entra por la boca sino lo que sale. Aquí pueden ir los otros 2 apartados que puedo ver. Es que, por un lado, se prueba constantemente la obediencia del pueblo. A lo mejor uno puede llegar a decir, pero ¿por qué no puedo hacer esto? Porque lo dice Dios, y a veces no debemos buscar una explicación constante a lo que Dios nos dicta, y en cambio obedecer. Amén. Muchas veces a lo mejor nos vienen pruebas de que algo no lo podemos hacer y no encontramos o no entendemos por qué no debemos hacerlo, pero si Dios nos lo indica, será por algo. Y lo segundo, y lo tercero, mejor dicho, es que si nos paramos a pensarlo un poco, Dios no siempre nos explica constantemente por qué no tenemos que hacer las cosas, pero tienen su sentido. Actualmente podemos entender que a lo mejor muchos de esos animales, de haber comido de ellos, se habrían enfermado.
habrían adquirido bastantes enfermedades de cualquier tipo. Y también podemos verlo como, por ejemplo, cuando dice que no toquen el cadáver de ningún animal que se haya muerto, ya sea de su ganado o que se hayan encontrado por ahí. ¿Por qué? Porque si se ha muerto de forma natural, algo llevará. Y si tú lo tocas, te puedes contagiar. Dios no tiene la obligación de explicarnos constantemente por qué no debemos hacer las cosas, pero nosotros podemos entender que si Dios nos dice que no lo hagamos es por nuestro bien. Aunque nosotros no lo entendamos, Dios no hace nada para molestarnos, por así decirlo. Ni porque le hace ilusión ver cómo te torturas diciendo, ay, quiero, pero es que no puedo, pero quiero. Si Dios te dice que no, es por tu bien. Amén. Y a lo mejor tú a corto plazo no la entiendes, pero a lo mejor a la larga pasa el tiempo y de repente entiendes, anda, ahora entiendo por qué. Si yo hubiera hecho esto o hubiera seguido, a lo mejor me hubiera pasado esto. Por eso es importante seguir a Dios, porque Dios nunca va a hacer algo para tu mal. Siempre busca nuestro bien, aunque nosotros no lo entendamos. Seguimos con el 12. Amén. Purificación de la parturienta. El Señor dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel. La mujer, cuando conciba y dé a luz un hijo varón, quedará impura durante 7 días. Como en los días de su menstruación, será impura. Al 8º día se circuncidará al niño, pero ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Si da a luz una niña, quedará impura durante 2 semanas, como durante su periodo menstrual, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación se cumplan, ya sea por un hijo o una hija, llevará al sacerdote un cordero y un año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión. El sacerdote los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella. Así quedará limpia de su flujo de sangre. Esta es la ley para la que da a luz un hijo o una hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. El sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Bueno, yo es que como no soy madre, la verdad es que no sé mucho del tema, pero lo que sí que puedo llegar a entender es que, como ya podemos ver en todos los nacimientos en este mundo, es que cuando tú naces con dolor, naces con sangre. Es como por así decirlo, hay algún tipo de derramamiento, y cuando el niño nace, no terminas de estar limpio del todo por dentro, sino que te quedas con un montón de tejidos, sangre, que se debe expulsar, y heridas que se deben curar. Entonces yo considero que a lo mejor ese tiempo es precisamente por eso, ¿no? El momento en el que el cuerpo vuelve a la normalidad, por así decirlo, y se curan las heridas del parto, porque no conozco a ninguna mujer que haya parido y a los 2 días esté saltando y haciendo volteretas. Ninguna. Pero ese tiempo en el que se cicatriza, se sana, se restaura el cuerpo, por así decirlo, y vuelves a estar en tu forma natural, por así decirlo, es que no sé explicarlo muy bien, perdón. Y después de eso ya puedes volver al templo. Y lo mismo con los hijos. Nacen, son vulnerables, tienen que pasar un tiempo y ya después los consagran a Dios y sí. Como este ha sido muy corto, leeremos también el 13. Leyes acerca de la lepra. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando el hombre tenga en la piel de su cuerpo una hinchazón, una erupción o una mancha blanca, y haya en la piel de su cuerpo como una llaga de lepra, será llevado a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. El sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo.
Si el vello en la llaga se ha vuelto blanco y se ve la llaga más profunda que la piel de la carne, es llaga de lepra. El sacerdote lo reconocerá y lo declarará impuro. Si en la piel de su cuerpo hay una mancha blanca pero no se ve más profunda que la piel, ni el vello se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado durante 7 días. El séptimo día el sacerdote lo examinará y si la llaga conserva el mismo aspecto y no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo volverá a encerrar por otros 7 días. Al séptimo día el sacerdote lo reconocerá de nuevo y si ve que se ha oscurecido la llaga y que no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era una erupción. Lavará sus vestidos y quedará limpio. Pero si se extiende la erupción en la piel después de presentarse al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Este lo reconocerá y si ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará impuro. Es lepra. Cuando alguien tenga una llaga como de lepra, será llevado al sacerdote. Si al examinarlo el sacerdote observa un tumor blancuzco en la piel que haya hecho cambiar el color del pelo y además se puede ver la carne viva, se trata de lepra crónica en la piel de su cuerpo. El sacerdote lo declarará impuro, aunque no lo encerrará porque ya es impuro. Pero si la lepra brota y se extiende por la piel, de modo que cubre toda la piel del llagado desde la cabeza hasta los pies, hasta donde puede ver el sacerdote, entonces este lo reconocerá. Si la lepra ha cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Todo él se ha vuelto blanco y es limpio. Pero el día que aparezca la carne viva quedará impuro. El sacerdote examinará la carne viva y la declarará impuro, pues la carne viva es impura, es lepra. Pero cuando la carne viva cambie y se vuelva blanca, entonces irá al sacerdote y éste lo examinará. Si la llaga se ha vuelto blanca, el sacerdote lo declarará limpio y así quedará. Cuando una persona tenga en su piel una llaga que luego sane, pero en lugar de la llaga aparezca una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrada al sacerdote. Este lo examinará. Si ve que está más profunda que la piel y que su vello se ha vuelto blanco, le declarará impuro. Es lepra que brota de la llaga. Pero si al examinarlo no ve en ella vello blanco, ni que sea más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote lo encerrará durante 7 días. Si se ha extendido por la piel, entonces el sacerdote lo declarará impuro. Es una llaga. Pero si la mancha blanca permanece en su lugar y no se ha extendido, es la cicatriz de la llaga, y el sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, cuando haya en la piel del cuerpo una quemadura de fuego y aparezca en la piel quemada una mancha... En la parte quemada. Y aparezca en la parte quemada una mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la examinará. Si el vello se ha vuelto blanco en la mancha y esta es más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura. El sacerdote lo declarará impuro por ser llaga de lepra. Pero si al examinarla no hay en la mancha vello blanco, ni es más profunda que la piel, sino que es oscura, lo encerrará el sacerdote durante 7 días. Al séptimo día el sacerdote la reconocerá y si se ha ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará impuro. Es llaga de lepra. Pero si la mancha permanece en su lugar y no se ha extendido en la piel, sino que es oscura, se trata de la cicatriz de la quemadura. El sacerdote lo declarará limpio, porque es señal de la quemadura. Cuando a un hombre o a una mujer le salga una llaga en la cabeza o en la barbilla, el sacerdote examinará esa llaga. Si ve que es más profunda que la piel y que el pelo es amarillento y delgado, entonces el sacerdote lo declarará impuro. Es tiña, lepra de la cabeza o de la barbilla. Pero si al examinar la llaga el sacerdote ve que no es más profunda que la piel ni hay en ella pelo negro, encerrará por 7 días al llagado. Al séptimo día el sacerdote examinará la llaga y si la tiña no se ha extendido ni hay en ella pelo amarillento, ni se ve más profunda que la piel, entonces hará que se rasure, salvo en el lugar afectado, y el sacerdote encerrará durante otros 7 días al que tiene la tiña. Al séptimo día el sacerdote examinará la tiña, y si no se ha extendido en la piel ni es más profunda que ella, el sacerdote lo declarará limpio. Lavará sus vestidos y quedará limpio. Pero si la tiña se ha ido extendiendo en la piel después de su purificación,
Entonces el sacerdote la examinará y si tal extensión es evidente, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es impuro. Pero si le parece que la tiña está detenida y que ha salido en ella el pelo negro, la enfermedad está sanada. La persona ha quedado limpia y como tal la declarará el sacerdote. Asimismo, cuando un hombre o una mujer tenga en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote las examinará y si aparecen manchas blancas algo oscurecidas, es una erupción que brotó en la piel. La persona está limpia. Si a un hombre se le cae el cabello, se queda calvo, pero ritualmente está limpio. Si se le cae el cabello de la frente, se quedará calvo por delante, pero ritualmente está limpio. Pero cuando en la calva o en las entradas hay una llaga blanca rojiza, es lepra que brota en la calva o en sus entradas. Entonces el sacerdote lo examinará y si la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en sus entradas se parece a la de la lepra de la piel del cuerpo, es leproso o sea impuro. El sacerdote lo declarará impuro, pues en su cabeza tiene la llaga. El leproso que tenga llagas llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y con el rostro semicubierto gritará: impuro, impuro. Todo el que tenga, todo el tiempo que tengas las llagas serás impuro. Estará en estado de inmundicia y habitará solo fuera del campamento. Cuando en un vestido aparezca una mancha de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en urdimbre o en trama de lino o de lana, o en cuero o en cualquier objeto de cuero, si la mancha es verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama o en cualquier objeto de cuero, es mancha de lepra y se ha de mostrar al sacerdote. Este examinará la mancha y extenderá el objeto infectado y encerrará el objeto infectado durante 7 días. Al 7.º día examinará la mancha y si se ha extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama o en el cuero o en cualquier objeto hecho de cuero, la mancha es lepra maligna. El objeto será inmundo. Será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino o cualquier objeto de cuero en que haya tal mancha, porque es lepra maligna, al fuego será quemado. Pero si el sacerdote al examinarlo ve que la mancha no se ha extendido en el vestido o en la urdimbre o en la trama o en cualquier objeto de cuero, entonces mandará que laven donde está la mancha y lo encerrará otra vez durante 7 días. Después que la mancha haya sido lavada, el sacerdote la examinará, y si ve que no ha cambiado de aspecto aunque no se haya extendido, el objeto es inmundo y lo quemará al fuego. Es corrosión penetrante. Esté lo raído en el derecho o en el revés de aquel objeto. Pero si el sacerdote la ve y parece que la mancha se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, del cuero, de la urdimbre o de la trama. Si aparece de nuevo en el vestido, la urdimbre o la trama o en cualquier cosa de cuero y se extiende en ellos, quemará al fuego aquello en que esté la mancha. Pero el vestido, la urdimbre o la trama o cualquier cosa de cuero que laves y que se le quite la mancha, se lavará por segunda vez y entonces quedará limpia. Esta es la ley para la mancha de la lepra de los vestidos de lana o de lino, de urdimbre o de trama o de cualquier objeto de cuero para que sean declarados limpios o inmundos. Aquí podemos ver que, como hemos podido leer, es como, ¿qué otras palabras? Órdenes hacia los sacerdotes, porque las enfermedades no existen desde ahora, llevan existiendo desde hace mucho tiempo y no solo eran por el pecado, sino que ellos vagaban por el desierto. Cualquier bicho que estuviera ahí podía infectarles de algo. Entonces, Dios les dio conocimientos a los sacerdotes para saber qué hacer en diferentes casos de dichas enfermedades, para poder sanar al pueblo. Y también no solo al pueblo, sino también ver, por ejemplo, lo que hemos leído en estos últimos versículos, que vienen a ser las vestimentas, porque las vestimentas están en contacto directo con la piel. Si tú llevas algo inmundo o infectado, las posibilidades más grandes es que tú también te acabes infectando. Por eso no solo les da indicaciones para qué hacer
cuando una persona se enferma, sino también qué hacer cuando una ropa también se corta, para mantener al pueblo sano en ese tramo que estaba yendo por el desierto. Así decirlo, se podría considerar que los primeros médicos fueron los sacerdotes, porque fue Dios el que les dio las indicaciones de qué hacer cuando el pueblo estaba enfermo. También podremos ver en casos más adelante en los que, en realidad ya lo hemos visto, en los que las personas eran apartadas de la población cuando estaban infectadas. ¿Por qué? Porque si ellos al estar infectados podían infectar a más gente del pueblo. No era un castigo cruel en el que decían, no, eres un impío pecador, mereces estar solo, sino que era una forma de tratarle sin infectar a nadie más del pueblo. Es lo que yo he entendido. Si me he equivocado, confío en que Dios le dará las palabras correctas a alguien más para que lo explique mejor que yo. Hasta aquí el estudio bíblico y espero que sea de bendición. Que Dios os bendiga.